Hola, soy Yera. El día de hoy hablaremos acerca de análisis de vibraciones enfatizado a fallas de rodamientos. Hoy tenemos un invitado muy especial, así que te invito a quedarte, a ampliar tus conocimientos con este video. El día de hoy hablaremos sobre las tres claves en análisis de vibraciones enfocado a fallas de rodamientos. Por eso nos acompaña un invitado muy especial, un buen amigo, el ingeniero Luis González, que hace parte del equipo SKF, con más de 9 años con esta empresa. Trabaja como líder de productos tecnológicos y herramientas especializadas en mantenimiento para la región. Bienvenido, Luis. Bueno, Gerard, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Espero que el espacio sea productivo tanto para nuestra audiencia como para ti y compartir algo de conocimiento que hemos venido ganando a lo largo de este tiempo en la experiencia con SKF. Ok, Luis, gracias a ti también por aceptar la invitación y estar este día con nosotros. Ahora, antes de iniciar con el plato fuerte o las tres claves, me gustaría saber qué conocimiento previo deben tener las personas para que puedan comprender cuando estemos charlando sobre las claves. Bueno, digamos, como nos vamos a enfocar en el análisis de vibraciones, en el área de rodamientos específicamente, es importante que nuestra audiencia sepa que los rodamientos están compuestos por 4 componentes, ¿cierto? 4 componentes. Sí, tal cual. Esos 4 componentes en un rodamiento son típicamente la pista interna, ¿cierto? Que es donde usualmente está el eje ajustado al rodamiento. Sí. Tenemos la pista externa, ¿Viste? que es la que está ajustada al alojamiento como tal del rodamiento. Sí. Tenemos los cuerpos rodantes, son los encargados pues de hacer el giro, la transferencia del giro, Okay. en el giro pues propiamente del eje. Y tenemos por último la jaula, que es la encargada pues de organizar que estos cuerpos rodantes giren en un sentido ordenado. Ok, entonces debemos saber que existen 4 componentes comunes en todos los rodamientos: pista interna, pista externa, elementos rodantes que pueden ser bolas o rodillos, tengo entendido, y jaula o canastilla que le llaman en algunas partes, ¿verdad? Exacto. Listo, yo creo que esos son los conocimientos que debemos tener para comenzar las claves. Esas son las características básicas y comunes en todos los tipos de rodamientos que tú encuentras en las aplicaciones que nuestros usuarios van a encontrar en todas las aplicaciones que tengan. Ok, ahora demos inicio a las 3 claves. ¿Cuál sería la primera clave que nos compartes el día de hoy para detección de fallas en rodamientos mediante la técnica de vibraciones, Luis? Bueno, un analista, una persona que vaya a analizar la información asociada a espectros por vibraciones, tiene que tener claro la geometría y los componentes, entonces, que va a analizar en un rodamiento. ¿Por qué tiene que tenerlos claros? Porque cada componente, cada uno de esos 4 componentes va a emitir un modo natural de vibraciones dada una falla en su operación. Para esos 4 componentes nosotros tenemos 4 tipos de frecuencias de falla de rodamiento. Popularmente estas fallas se conocen como falla de la pista interna, que es la BPFI, Sí. ¿cierto? Tenemos falla de la pista externa o frecuencia de falla de la pista externa, que es la BPFO. Posterior a esta tenemos la frecuencia de paso de bolas o frecuencia de falla de paso de bolas, que es la BSF. Y por último tenemos la más crítica, que es la FTF, que es la frecuencia de falla por jaula. Y es de hecho una de las más difíciles de evidenciar o de identificar en un espectro. Entonces un analista que va a enfocar su análisis o su diagnóstico en la falla de un rodamiento tiene que tener claras esas 4 frecuencias fundamentales del rodamiento, dados los 4 componentes de dicho rodamiento. Ok, esa es la primera clave que el ingeniero Luis nos comparte, que debemos tener en cuenta sus respectivos componentes y estos mismos asociarlos a una frecuencia cuando estemos analizando y diagnosticando. Listo.
Vamos hacia la segunda etapa, Luis, de falla de un rodamiento. ¿Qué logro ver yo un rodamiento en esa segunda etapa y cómo se diagnostica o cómo lo leo yo? Bueno, en esta segunda etapa, digamos, físicamente se caracteriza porque las microfisuras que veníamos detectando de la etapa 1 empiezan a ampliarse en la estructura del rodamiento, ¿cierto? Y estas microfisuras, cada vez que el rodamiento está girando con sus cuerpos rodantes, empiezan a excitar las frecuencias naturales del rodamiento, la frecuencia natural fundamental del rodamiento. Entonces en el espectro yo voy a ver, el analista tiene que ver una frecuencia natural, un pico en el espectro asociado a esa frecuencia natural, además de mantener los valores altos de energía de mucha más alta frecuencia. ¿Ok? Entonces en esa etapa el rodamiento ya empieza a prolongar o a proyectar un desgaste físicamente desde este momento. Ok, entonces las fisuras comienzan a ser más grandes físicamente en un rodamiento, casi que visible a los humanos. Vemos que también la energía, como tú nos dices, comienza a aumentar. O sea, ese seguimiento que le hicimos en la etapa 1, vemos que la tendencia va en aumento como tal y empiezan a aparecer bandas vecinas. Ahí empiezan a aparecer bandas vecinas precisamente por la progresión de la falla. Estas bandas vecinas van a estar acompañando la frecuencia natural del rodamiento y van a ser una señal inequívoca de que el rodamiento ha entrado en una progresión como tal de dicha falla. Ahora, ¿y cuáles son esas deltas que vamos a obtener ahí en esas bandas vecinas? Digamos, ya cuando se empieza a entrar en el análisis de fondo en vibraciones, se va a poder denotar que esos deltas de esas frecuencias, de las bandas laterales de esas frecuencias, acompañando a la frecuencia fundamental o a la frecuencia natural, están asociadas a precisamente a las frecuencias de falla de los componentes del rodamiento que mencionábamos en la clave 1. En la clave 1, ok. Entonces, teniendo en cuenta el delta de las bandas vecinas, vamos a detectar qué elemento rodante está fallando, ¿cierto? Ok, sí. Ahora, teniendo en cuenta esto, Luis, si una persona detecta o se encuentra en esta etapa, su rodamiento se encuentra en esta etapa, ¿qué recomendaciones das tú al respecto? Aquí en esta etapa es muy importante ver la evolución de las tendencias con las que estamos vigilando el valor global de vibraciones, ver cómo está también evolucionando la tendencia asociada o los picos de bandas laterales, para ver qué tan crítico está, digamos, qué tan crítico es el problema o qué tan crítico se nos ha convertido el problema en la etapa 1 o etapa 2. En este momento todavía es, digamos, es una etapa muy temprana para hacer una recomendación de corrección. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer, digamos, actividades de manera preventiva. Por ejemplo, chequear la lubricación del rodamiento. Por ejemplo, ver si tenemos un agente contaminante que nos acelere la falla, ¿sí? O si de pronto el cambio de contexto de operación donde está el rodamiento puede ser un catalizador para acelerar la falla. Gracias, Luis, por estas recomendaciones. Parecen muy útiles para poder cuidar el rodamiento y retardar un poco la ruptura o llegar al fallo, ¿cierto? Sí, exacto. Es importante que se identifiquen de pronto estas tareas preventivas que nos alarguen o nos ayuden a alargar un poco la vida útil del rodamiento, además de pues cuidar la operación como tal de la máquina que estamos vigilando, ¿no? Ok. Bueno, después de haber tocado, Luis, dos claves muy importantes para análisis de vibraciones enfocado a fallas de rodamientos, ¿cuál sería la tercera clave que tú nos compartirías? Bueno, una vez nosotros conocemos los componentes de los rodamientos, conocemos las fases con las que evoluciona una falla en un rodamiento, necesitamos una técnica que nos ayude a identificar entonces en qué etapa está el rodamiento en sí, o en qué etapa se encuentra la falla dentro de un rodamiento, y esa es la técnica de la envolvente. Esta técnica es, digamos, ampliamente conocida en términos generales
aunque muchas veces en el sentido técnico no se tiene una explicación exacta de cómo funciona. Básicamente esta técnica lo que hace es filtrar estas frecuencias de falla que hablábamos en un inicio de los rodamientos, las filtra y las presenta al analista de manera fácil, de manera determinante, para que él pueda hacer digamos, un seguimiento, una caracterización como tal de la falla. Yo tengo una pregunta. Tú me dices que filtra la señal, ¿cierto? Pero ¿qué señal filtra? ¿De dónde la toma él? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos analizando las fallas de un rodamiento, o estamos analizando una máquina en general, hay muchos componentes que generan frecuencias de falla diferentes, distintas al rodamiento. Entonces, básicamente lo que esta técnica hace es, por decirlo de alguna manera, eliminar todas aquellas frecuencias que provienen de otros tipos de componentes en la máquina para quedar solamente, digamos, concentrados en lo que son las fallas por frecuencia del rodamiento. Entonces la técnica limpia digamos, la señal y le presenta al analista solamente lo relacionado o enfocado al rodamiento. Ok. Él toma la señal, la limpia, dependiendo de las frecuencias que tiene la maquinaria. ¿Qué variable de vibraciones toma? ¿La velocidad, desplazamiento, aceleración? Para usar esa señal y limpiarla. Bueno, realmente desde SKF nosotros utilizamos el término gravedades envolventes, o GIS, se conoce también por el término en inglés, para, digamos, parametrizar o cuantificar el valor de la envolvente. O sea, es una aceleración, la gravedad es una aceleración. Es una aceleración, exacto. Si bien es cierto que esta aceleración no corresponde a los puntos de aceleración en vibraciones típicamente de un espectro, son asimilados a aceleración porque el filtro actúa en la banda de aceleración del espectro. Ok. Entonces la tercera clave sería la técnica que usamos para poder detectar las fallas en los rodamientos. Dicho esto, damos por sentado el tema de hoy, de este video. Luis, ¿tienes algo adicional que aportar las personas que nos están viendo? ¿Que quieras decir? ¿Algún consejo adicional? Digamos, es muy importante que estas tres claves sean bien caracterizadas por los analistas para que puedan realmente hacer un estudio en el tiempo de los componentes a determinar o de las fallas a determinar en un rodamiento. Porque una vez se tiene caracterizado el rodamiento, se caracteriza la etapa de falla y se aplica un buen filtro, una buena configuración del filtro de envolvente, se va a tener mayor criterio, ¿cierto?, para saber cuándo un rodamiento está presentando una anomalía en su comportamiento. Gracias, Luis. Luis, no siendo más, gracias por recibir o aceptar la invitación, estar el día de hoy con nosotros. Sé que vamos a tener otros espacios con otros temas contigo. Las personas que quieran algún tema puntual en el área de ingeniería, pueden dejar sus comentarios, escribirnos. Realmente estaremos leyéndolos, contestándoles y haciendo esos videos. Luis, si quieres, puedes despedirte. Bueno, no, muchas gracias nuevamente por la invitación. Espero que la información que he brindado el día de hoy sea de gran utilidad para la implementación de los programas de predictivo, para la utilización de la técnica de predictivo en las plantas, en los procesos como tal de mantenimiento y de confiabilidad. Y esperamos pues de pronto abrir otros espacios de este tipo, ¿no? Gracias. Invitamos a suscribirte, dale clic a la campanita y activa las notificaciones para que cada vez que subamos videos puedas estar enterado. Muchas gracias. Hasta pronto.